Hey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, en el video anterior te estaba hablando de las reforjas para PvP y ahora pues te voy a comentar las reforjas que considero que son mejores para PvE. Recuerden que ahora podemos usar dos builds para reforjas. Entonces, la de PvP ya la puedes separar, haciendo que para PvE seas más óptimo y para PvP más óptimo. Así que en este video te voy a comentar las de PvE. Así que quédate hasta el final. A ver, para empezar, no te guíes por las que tengo aquí porque actualmente yo no he agregado las de PvE porque no tengo piedras de reforja y no voy a gastarme mis empuñaduras ni mi platino en eso, pues estoy esperando a que la season de PvP termine, me den algunas piedras, ¿no? Para hacer las modificaciones. Pero mientras tanto te voy a decir cuáles me parece que son las mejorcitas. Bueno, primero, en el conjunto salvaje, fuego salvaje, tenemos el daño del ataque principal. Sí o sí, el daño del ataque principal lo tienes que tener en todos tus jugadores. Tu ataque principal es tu ataque principal. Y además aumenta el daño de tus invocaciones, porque tus invocaciones hacen daño también con su ataque principal. Y entonces se ven afectadas. Así que el ataque principal sí o sí te voy a recomendar siempre que lo pongas. Ahora, en lo que respecta al daño de todas las habilidades, ahí ya no tanto. ¿Por qué? Si usas varias invocaciones y no usas habilidades como tal, recuerden que las habilidades de daño son una cosa y las invocaciones, aunque salen de una habilidad, son otra. Las invocaciones no aumentan el daño por el daño de las habilidades. Entonces, tienes que crear un punto ahí medio, quizás, si vas a hacer daño con invocaciones, no poner este de aumentar habilidades, o si no tienes invocaciones, poner el de las habilidades. Digamos que es situacional. Entonces este no se lo recomiendo a todo el mundo, pero tenlo en el radar. Aumentar el daño infligido a los enemigos con menos de 30% de la vida es una apuesta bastante segura. Sí, te la recomiendo, si no es uno de los que te recomiendo. Y si quieres completar el conjunto de fuego salvaje que va a sacar una hidra cada vez que eliminas a un enemigo, pues también te recomiendo que pongas aumentar el daño de golpe crítico, porque siempre te voy a recomendar para PvE que te tires la casa por la ventana con la probabilidad de golpe crítico. Que por cierto, tengo en el Discord en esta semana todas las fuentes de probabilidad de golpe crítico en modo texto para que tú las veas. Así que si no te has unido a Discord, no sé qué estás esperando. Pero bueno, aumentar el daño del golpe crítico te viene súper bien y ya de paso activas el conjunto fuego salvaje. En el conjunto de temblor, la verdad es que no te recomiendo absolutamente nada para PvE. El conjunto de temblor es más enfocado a PvP, lo mencioné en el video anterior sobre refugios de PvP, pero la verdad que en este no tienes nada que hacer aquí. En lo que respecta también al conjunto de centella, tampoco hay nada destacable, excepto por el aumento de duración de los efectos beneficiosos, que definitivamente es para PvE de los mejores magias que puedes poner. Siempre te voy a recomendar que agregues este tipo de efectos, aumentar efectos beneficiosos para PvE, porque la mayoría de las bonificaciones van a ser de aumentos de daño, aumento de probabilidad de golpe crítico, y la duración pues te va a ayudar muchísimo si la puedes alargar. Así que del conjunto de centella solo te recomiendo aumentar la duración de efectos beneficiosos. Ya en el conjunto de venganza sí nos podemos poner un poquito más agresivo, con lo que puede ser la velocidad de ataque, o sea, el aumento de la velocidad de ataque, que te viene muy bien. También te puede servir el aumento de daño a los demonios. Esto ya sé que es muy situacional, pero recuerden que en el Infelicario todos son demonios. Todos los jefes de Infelicario son demonios. Y el guantelete o el desafío del Infelicario, como le llaman, depende del idioma que lo tengas puesto, vas a poder aumentar tu daño bastante en estos modos. Y la verdad es que si te falta daño, eres el daño de tu grupo, el que hace daño en tu grupo, te puede venir bien, al menos como opción temporal, cuando quieras hacer el guantelete del último nivel o algo así. Lo puedes usar. No es para todos, pero bueno, o sea, puede servirte. Las demás no creo que debas usarlas. En el conjunto de barrera tenemos por ejemplo una ofensiva que es aumentar el daño a los no muertos. No te lo recomiendo. No te lo recomiendo porque ya los no muertos sí no son como el infelicario, que hay demonios. No. Entonces ya este sí es extremadamente situacional y bueno, no te lo recomiendo. Ya en el conjunto expolio tenemos alguna cosita que te puede servir. Como puede ser el aumento de daño a enemigos de élite. Que si te soy sincero, los enemigos de élite son fuertes, pero tampoco es que tengas que volcarte a hacerles daño
excepto si eres de empujar mucho en las fisuras de desafío. En las fisuras de desafío, si te gusta, si quieres ganar en los primeros lugares y demás, aumentar el daño a élites te va a ayudar bastante, porque los élites son los que más orbes de esos te dan como para que saque el boss, completar la fisura de desafío. Y bueno, tiene que ser que estés muy buscado en ese modo de juego para que, bueno, que lo pongas, ¿no? Es bastante daño, pero nada, realmente en el modo de juego normal no te aporta tanto. Aumentar el daño a tus unidades invocadas, de tus unidades invocadas, es de las mejorcitas, la verdad. Actualmente hay muchas formas de sacar invocaciones, ¿no? Para todas las clases. Si estás bocado con las invocaciones, o sea, si quieres aumentar el daño de invocaciones, esta puede ser una opción, se va a notar si lo tienes puesto y estás usando invocaciones, porque las invocaciones hacen bastante daño, sobre todo si les haces soporte, si las ayudas con aumentar ataque primario, aumentar el daño de invocaciones. Tengo un video del canal sobre cómo aumentar el daño de invocaciones, tienes que ir a verlo. Pues nada, el aumento del daño infligido de tus unidades invocadas puede ser una de las opciones que puedes agregar. Y lo que sí no te recomiendo es que reduzcas el daño recibido de tus unidades invocadas. Quizás, o sea, no te lo recomiendo. O sea, no, realmente ir defensivo para PvE me parece un error. Creo que lo más defensivo que puedes ir es cuando tienes que ir al Infelicario, al desafío del Infelicario. Y realmente no creo que esa reducción vaya a salvar a ninguna invocación que se vaya a morir. No creo que sea importante. Así que ya, hasta aquí. Una cosita que se me olvidó mencionarte es que el conjunto de venganza, cuando lo completas, vas a tener un aumento del daño de un 100% durante un segundo. Que por supuesto, si tienes aumentos de efectos beneficiosos, lo vas a alargar más de un segundo. Dígase que máximo hasta 2 segundos, ¿no? Pero bueno, vas a aumentar un 100% de daño y es muchísimo. Se va a activar con tus ataques principales. Haciendo tu ataque principal, si atacas muy rápido, por ejemplo, el mismo conjunto trae para aumentar velocidad de ataque, vas a poder hacer un poco más de daño. Así que puede ser que te venga bien activar este conjunto, pero recuerda que de aquí lo más recomendable son velocidad de ataque y aumentar el daño infligido a demonios. Fuera de eso, las otras dos creo que no te van a aportar demasiado, que es aumentar el daño a enemigos que sufren pérdida de control, que en PvE eso no ocurre, y aumentar el daño a enemigos con escudo, que tampoco ocurre. Me refiero a combatir contra un jefe, porque si vas a matar bichitos pequeños, pues ¿qué más da? ¿No? O sea, no, se muere muy fácil, no vale la pena. Así que si quieres activar la familia tienes que optar por un atributo de estos que no te va a gustar tanto. Pero bueno, aquí te lo dejo. Espero que alguno de los comentarios que te he hecho aquí en el video te sirva, por lo menos para escoger. Yo cuando ya los tenga todos puestos te compartiré qué fue lo que hice, cuáles escogí y por qué. Si lo deseas, puede que lo haga en Discord, puede que lo haga en un video, en un stream o algo. Así que nada, hasta entonces, déjale un me gusta al video, suscríbete al canal. Te dejo este video por acá para que te entretengas como siempre y ya, es todo.